¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes tanta vergüenza por cosas tan pequeñas? Spoiler, no es tu culpa, es evolución. Si te pidiera que pensaras en tu libro favorito, o en esa película que generó en ti grandes emociones, o en esa canción que no puedes dejar de escuchar una y otra vez, seguramente tienes ya alguna en mente. Ahora imagina que esas obras jamás hubieran salido a la luz, que su creador las hubiera escondido o las hubiera metido dentro de un cajón o que simplemente hubiera pedido que las destruyeran. No tiene sentido, ¿cierto? Porque alguien haría algo como eso. Esta persona de aquí es Franz Kafka. Seguramente lo conoces, pero si no, te digo quién es. Esta persona escribió algunas de las obras más influyentes del siglo XX. La Metamorfosis, El Proceso, El Castillo. Historias quizá incómodas, pero poderosas. Y sin embargo, Kafka quiso que sus obras nunca salieran a la luz. Antes de morir, Franz le pidió a su amigo Max Brod que quemara todos sus escritos, diarios, novela, todo. Y si su buen amigo Max Brod hubiera obedecido, hoy en día no conoceríamos nada de su obra, ni siquiera su nombre. Pero Franz Kafka no fue el único. La historia está repleta de personas que hicieron cosas extraordinarias, pero decidieron que nadie las viera. Emily Dickinson vivió toda su vida en el mismo pueblo, apenas si salía. Y aunque escribió cerca de 1800 poemas, solamente publicó unos pocos y sin siquiera firmarlos. Su estilo era completamente distinto a lo que se escribía en esa época. Los pocos de sus poemas que se publicaron fueron modificados sin su permiso para que fueran más convencionales. Ella guardaba todos sus poemas en cajones. Muchos ni siquiera se los mostró a su familia. Y si su hermana no hubiera encontrado todos estos poemas tras su muerte, jamás nos habríamos enterado que existían. Lo mismo ocurrió con Vivian Maier, quien pasó casi toda su vida trabajando de niñera y en secreto tomó más de 100,000 fotografías. Y si por accidente no hubieran descubierto los negativos tras su muerte, igualmente no sabríamos que existieron nunca. Y yo entiendo que tal vez tú no escribes libros, ni poemas, ni tomas fotografías, pero dime una cosa, ¿cuántas cosas no dejas de hacer solo por vergüenza? Y es que la vergüenza es uno de los sentimientos más incómodos que existen. La vergüenza es incomodidad en sí. La vergüenza, a diferencia de la culpa, que la culpa dice que has hecho algo malo o te hace sentir que has hecho algo malo, la vergüenza te hace sentir que lo malo eres tú, que eres insuficiente, que eres ridículo. Por eso es que incomoda tanto y duele tanto. Pero uno de los puntos clave de entender la vergüenza es saber que no es un sentimiento con el que se nazca. Un bebé no nace sintiendo vergüenza. La vergüenza en sí es un sentimiento que se aprende, que se transmite de generación en generación, pero que también tiene una raíz evolutiva. Para entender esto de mejor manera, pensemos en nuestros antepasados hace miles de años, cuando el modo de vida era vivir en tribus. Si te llegaban a echar del grupo o de la tribu, no era tan fácil como decir, oh, me dejaron en visto. No, que te echaran de la tribu era una condena de muerte. De este modo nuestro cerebro desarrolló un mecanismo para evitarnos el rechazo. Así es, la vergüenza fue parte de ese mecanismo. La vergüenza se volvió como una alarma interna que te decía, oye, no hagas eso porque puedes ser expulsado del grupo. Si haces eso, le vas a caer mal a las demás personas y te pueden echar. La vergüenza fue así como de cierta manera nos ayudaba a adaptarnos o a pertenecer. Pero hoy ya no estamos en tribus y sin embargo esta alarma sigue sonando todo el tiempo. Desde que somos pequeños vamos aprendiendo que hay partes de nosotros que son aceptadas y partes que no. Un niño que llora mucho y le dicen cállate o deja de hacer el ridículo. Una niña que quiere hablar en voz alta y le dicen cállate, qué vergüenza. Y así poco a poco empezamos a aprender que hay cosas en nosotros que a lo mejor no son tan aceptadas para las demás personas. Es de este modo como el sentir vergüenza se va transmitiendo de cierta manera de generación en generación. Si algo te da vergüenza a ti que hace tu hijo, tu hermano, tu primo o quien esté cerca de ti, probablemente le inculques que eso es vergonzoso de hacer. También es importante entender, y creo que esto es claro, que la vergüenza ha evolucionado a lo largo del tiempo. No sentimos la misma vergüenza nosotros que la que sentían hace 3000 años o hace 100 años. El tipo de cosas que nos hacen sentir vergüenza van cambiando con el tiempo. Y cuando la vergüenza es un sentimiento sumamente incómodo, debemos saber que es un sentimiento necesario, incluso en la actualidad, puesto que esta nos limita a hacer cosas que a lo mejor pueden afectar a otras personas. La vergüenza es
como un miedo a lo que las personas pueden pensar sobre nosotros. Y esto pues nos va encaminando a no hacer cosas que afecten a las demás personas. Sentir vergüenza no está mal. De hecho, lo malo sería que alguien no sintiera vergüenza. Y yo sé que todos conocemos a esa persona que parece no sentir vergüenza, lo cual no es precisamente correcto. Seguramente sí siente vergüenza, pero aprende a lidiar de mejor manera que nosotros, o siente vergüenza por menos cosas que la mayoría de nosotros. Porque de hecho, si alguien no sintiera o no fuera capaz de sentir vergüenza, sería un problema, ya que como vimos, este sentimiento no deja de ser un regulador de cómo nos perciben las personas. El hecho de que una persona no la sienta puede evidenciar una clara falta de empatía, pero como dice el viejo refrán, ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. Así como no es bueno no sentir vergüenza, también el sentirla en exceso tiene sus complicaciones. Y yo no sé ustedes, pero a mí todo me da vergüenza. De hecho, me avergüenza admitir que siento vergüenza por sentir vergüenza de cualquier cosa. Yo sé que puede no notarse que siento vergüenza por todo porque pues me estoy exponiendo aquí en público, estoy haciendo videos y eso también me da vergüenza. Pero es algo con lo que intento trabajar poco a poco. De hecho, creo que la vergüenza yo diría que es uno de mis peores enemigos para hacer cualquier tipo de cosa, y no nomás el mío, estoy seguro que el de casi todas las personas. Si eres una persona que al igual que yo siente vergüenza por muchas cosas, sientes más vergüenza de la normal o de la habitual, creo que es importante que sepas que pues, hay muchas personas como tú, como yo, y que hay algo muy importante que he aprendido en estos últimos días, y es que las personas que no tienen vergüenza tienen una enorme ventaja por las personas que nos da vergüenza todo. Yo he comprado un chicle de 10 pesos porque me dio vergüenza decir que no, así que a los que no les da vergüenza vender un chicle de 10 pesos pues están ganando dinero. Y lo más importante, si quieres que se te vaya quitando toda esa vergüenza que sientes, pues en mi experiencia personal, que aún no se me quita, simplemente se va quitando de a poco, muy poco, entre más vas haciendo las cosas que te dan vergüenza. Tampoco no es como que te vayas a exponer a hacer algo que te dé mucha vergüenza, no, tienes que empezar con cosas pequeñas. A mí me da vergüenza comprar en la calle, entonces si empiezo por ahí, pues a lo mejor no es algo muy extremo de hablarle a una persona desconocida, o no sé, bueno, sí le estaría hablando a una persona desconocida, pero sabes a lo que me refiero. Y entonces puede ser gradual la forma en la que vas lidiando con esa vergüenza, y pues de la misma manera va a ser gradual la manera en la que se te va a ir quitando. En mi caso va muy lento, pero son avances, ¿no? Lo importante creo también es que tengas una motivación para que esa vergüenza se te quite. En mi caso, la vergüenza es un miedo de lo que las personas puedan pensar de mí, y pues mi motivación es que me da más miedo no hacer cosas por vergüenza y después arrepentirme. Pero bueno, hasta aquí concluye este video acerca de la vergüenza. La verdad siempre me ha dado mucha vergüenza decir ante la cámara a alguien que se suscriba o que comente, pero si te gustó el video, suscríbete y comenta. Si no te gustó, pues di por qué no te gustó y ya. No sé, siento que eso es como pedir limosna o algo así. Me siento como un limosnero. Bueno, hasta aquí el video de hoy.